Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come a mí, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan, vivirá eternamente. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios. En este domingo el Evangelio es del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida. Después de realizar este signo de los 7 signos del Evangelio de Juan, este signo de la distribución de los panes, que tradicionalmente le hemos llamado la multiplicación de los panes, viene este discurso del pan de vida. Ciertamente sabemos que Jesús tiene el interés de presentarse él mismo, después de uno de estos signos, presentarse él mismo, presentar su identidad. En la curación del ciego de nacimiento, él se presenta como la luz. En las bodas de Caná, él se presenta haciendo este signo del agua que se transforma en vino. Él se presenta como la alegría, el vino símbolo de la alegría. Entonces, en este caso, Jesús se presenta como el alimento. Él es el verdadero alimento. Por eso él va a decir: yo soy el pan de vida. A veces, cuando entramos a una iglesia, sabemos que la arquitectura es también significativa, la arquitectura religiosa, el modo como son hechos los templos, donde están ubicados los elementos, es significativo todo esto. Antiguamente, la arquitectura, religiosa, el modo de hacer un templo, una iglesia, una catedral, había un montón de cosas, un montón de elementos, muchísimas imágenes de santos, muchos elementos, estaba muy cargada, diríamos, una arquitectura muy cargada. Hoy, evidentemente, los signos son más simples y se destaca con más facilidad el altar y el ambón, las dos mesas. El altar y el ambón, las dos mesas, o podríamos decir los dos panes, o este único pan en dos partes con el cual Jesús nos alimenta, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, el altar y el ambón, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Esta celebración de hoy, esta celebración de esta semana, la fiesta le llamamos en latín del Corpus Christi, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Esta fiesta nace, diríamos, con una cierta problemática para la defensa del significado de la Eucaristía, para defender la presencia real de Jesús en la Eucaristía. A causa de esto, muchas veces se ha por allí contaminado un poco con algunos elementos que no han sido necesariamente los elementos bíblicos. Quizá tendríamos que hacer con esta festividad lo que se hace con un cuadro antiguo, con una pintura antigua, que se la limpia de todo aquello que se le ha pegado durante los años para ir a lo original, ir a la fuente, y entonces la fuente va a ser siempre la palabra de Dios. Jesús se presenta, decíamos entonces, como el pan de vida, este pan que se convierte en la carne. Él se convierte en la carne. Él se presenta como alimento y dice: es necesario comer la carne del Hijo del Hombre, es necesario comer su carne. Evidentemente no es que los cristianos seamos aquellos que comen carne,
que comen carne humana, estamos diciendo que comen carne humana, no es esto. Estamos comiendo la carne, significa la carne, la condición humana completa en cuanto a su condición de fragilidad, diríamos, debilidad. Esta es la carne, es el ser humano completo en su dimensión de fragilidad. Entonces, este alimento, que es la palabra de Dios, el primer versículo 51, 52, 51 sobre todo, nos habla de la palabra. Esta es la verdadera comida, la palabra de Dios. Luego se pasa de la palabra a la Eucaristía, pero primero lo importante es descubrir que el pan es la palabra de Dios dada a conocer en Jesús. Podríamos decir entonces, esta carne, esta condición humana frágil de Jesús de Nazaret, es lo que envuelve la sabiduría de Dios. Allí viene la sabiduría de Dios. Si nosotros miramos a Jesús, esta condición humana frágil, tan igual a nosotros en todo menos en el pecado, aquí viene la sabiduría de Dios. En Él se hace presente la sabiduría de Dios. Entonces, esta sabiduría de Dios, esta palabra de Dios, no es una palabra que venga de modo espectacular, sino que viene en la carne que da vida al mundo. Este pan da vida, es un pan de vida. ¿Qué vida alimenta este pan? La vida de hijos de Dios que nosotros tenemos. Podríamos decir la vida interior, la vida espiritual. Esta vida es alimentada con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. La otra vida biológica es alimentada con el alimento natural. Necesitamos este alimento natural para alimentarnos. Pero luego entonces existe este otro alimento que es la palabra de Dios. Dios no solo es escuchado, sino que también es comido en este caso. Es la palabra de Dios que, claro, evidentemente nosotros no podemos tomar un libro, un texto y comerlo, y entonces esta palabra no solo es escuchada, y no solo se recibe y se obedece como palabra escuchada. La palabra de Dios debe ser obedecida. La palabra audire significa justamente obediencia, la obediencia a la palabra, audire, escuchar. Es la obediencia a la palabra. No solo la palabra debe ser escuchada, sino que es una palabra asimilada. Cuando entonces el texto de la palabra de Dios nos dice que tenemos que comer la carne del Hijo del Hombre, comer su carne y beber su sangre para tener vida en nosotros, significa asimilar la propuesta de Jesús, asimilarlo a Él, asimilar y entonces hacernos uno con Él, hacernos uno con su propuesta. Por eso cuando se habla de carne, estamos diciendo esta condición humana de Jesús, en la cual llega la palabra de Dios. Los evangelios sinópticos van a utilizar la expresión cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, ¿qué significa el cuerpo? Es como si Jesús nos dijera, tomen y coman, este soy yo mismo, que me entrego por ustedes. En este caso, tenemos que pensar, más que decir que el pan se hace cuerpo de Cristo, tenemos que decir que es un Jesús que se hace pan, es Jesús que se hace pan. Y este pan es para ser comido. En el texto original griego aparecen dos verbos para hablar de comer, y en uno de esos verbos no solo es comer, sino que es triturar con los dientes para ser asimilado. Y entonces entramos en una comunión íntima con Él, asimilamos su pensamiento, asimilamos su opción de vida, entramos en comunión de amor con Él, como el esposo y la esposa. Esto es importante pensarlo porque no podemos pensar milagrosamente la Eucaristía. No es que comulgar milagrosamente haga buena a la gente. Si nosotros comulgamos, estamos celebrando de modo absolutamente completo y de modo, diríamos, a través del signo del comer, del masticar, aquello que primero hemos celebrado en la escucha de la palabra. Por eso no tiene ningún sentido la comunión si primero no estamos en comunión con la palabra de Jesús, con la propuesta de Jesús. La comunión eucarística es un sello de aquella otra comunión que estamos celebrando, que es el deseo de escuchar y aceptar en nuestro corazón la palabra de Dios. Es como si un hombre y una mujer se casaran sin antes haberse conocido.
casamiento, las bodas, y entonces aquí está la comunión, viene luego de haberse conocido, de haberse interiorizado mutuamente, y entonces aquí está el momento de la palabra. Por eso es importante pensar las dos mesas con las cuales Dios nos alimenta en Jesús. Jesús nos quiere alimentar con estas dos mesas. Luego aparece la sangre, no solo la carne del Hijo del Hombre, no solo la carne de Jesús, sino la sangre, la sangre. La sangre en la Biblia significa la vida. ¿Qué significa entonces entrar en comunión con su sangre? Recordemos un texto del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, donde se dice que Moisés, luego de matarse a algunos animales, para ser ofrecidos a Dios, un poco de esa sangre fue derramada sobre el altar y otro poco de esa sangre fue derramada sobre el pueblo. Esto significa que el pueblo y Dios tienen la misma sangre. Por eso diríamos, hay una relación de consanguinidad del pueblo con Dios. Somos consanguíneos de Jesús. Esto significa entonces, tenemos la misma vida, Jesús y nosotros. Él quiere compartir su vida junto con nosotros. Celebrar la Eucaristía es entonces la aceptación de esta propuesta de Jesús de ser un pan para los demás. Él quiso ser pan, quiso hacerse pan, el pan para ser comido. Y esto significa una vida ofrecida para ser vida para los demás, una vida ofrecida para ser alimento para los demás, una vida ofrecida por amor para ser bien para los demás. Y entonces cuando nosotros comulgamos, en este amén que decimos, en la comunión, se nos dice el cuerpo de Cristo. Ya sabemos, el cuerpo es Jesús mismo, la totalidad de su existencia. Cuando decimos este amén, no estamos simplemente diciendo un así sea, sino que estamos diciendo así es cierto, es verdad. Estamos diciendo, yo creo, no solamente creo que Jesús está presente, sino que yo estoy diciendo así es, yo creo, y estoy seguro que con la gracia de Dios y solo con su gracia podré vivir esta misma experiencia de ser pan para los demás. Entonces, cuando nosotros asimilamos el pan, nos convertimos al mismo tiempo en pan para los demás, en comida para los demás, en alimento para los demás. Y alimento significa vida, el alimento es la posibilidad de que las personas tengan vida. Y entonces nosotros ponemos nuestra vida al servicio de la vida de los demás cada vez que nos acercamos a comulgar. Hasta la próxima.